Gloria a Dios, hermanos. Después de la presentación de hoy, les va a quedar clarísimo cuándo murió nuestro Señor Jesús en el madero y qué día resucitó. En la Biblia está todo muy claro, ¿sí? Lo que pasa es que las malas interpretaciones, las películas, las tradiciones humanas han hecho que hoy haya una confusión que no debería existir si nos guiamos solamente por la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a empezar con el Levítico 23, donde el Señor dice cuándo hay que celebrar las fiestas de primavera, ¿sí? Lo que nosotros hoy conocemos como Pascua, pero en realidad en primavera había 3 fiestas, ¿sí? Les leo y luego vamos a comprender juntos. Dice en Levítico 23:4: estas son las fiestas solemnes de Jehová. Estas son las fiestas de Dios, ¿sí? Por supuesto que estas fiestas son las sombras, ¿no?, del plan de salvación de Dios que se van cumpliendo en Jesús, ¿sí? Pero así dice: las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Es decir, entre el día 14 y el día 15, durante 24 horas, es Pascua. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura, o matzot, o matzá en plural, en hebreo, ¿sí? A Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Es decir, Pascua dura 24 horas, matzot, o fiesta de panes sin levadura, 7 días. El primer día, ese primer día de matzot, tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Es decir, era feriado, ¿sí? Luego la Pascua, cuando empieza matzot, ese primer día es feriado. En hebreo es Shabbat, que significa día de reposo, ¿sí? Lo que hoy se conoce como sábado, ¿sí? Vamos a decir sábado festivo para diferenciarlo del sábado semanal, ¿sí? Y ofreceréis, dice en el versículo 8, a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día, es el último día de matzot, será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Es decir, el primer día y el último día de matzot son feriados. Shabbat o también Shabbatón, un gran sábado, un gran reposo, ¿sí? Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, ¿sí? Acá viene la tercera fiesta de la primavera. Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, vuestra cosecha, ¿sí? Entonces traía un manojo de la primera cebada, ¿sí?, para ofrecerlo a Jehová en una ofrenda encendida, ¿no? Se prendía fuego, o sea, el manojo, y bueno, el sacerdote tenía que agitar de manera vertical para que suba el humo, ¿no? Y dice: para que seáis aceptos, para que seamos aceptados por Jehová, dice ahí, ¿sí? Repito, esto es la sombra del cumplimiento de lo que Jesús hizo, ¿verdad? Durante la Pascua, durante la semana de su muerte. El día siguiente del día de reposo, la mesera, ¿sí? Entonces, esto es así. Para poder comprender esto, le voy a decir 2-3 cosas básicas, fundamentales. El año hebreo, el año bíblico, tal como estableció Dios, empezaba en primavera, ¿sí?, el mes de la primera cosecha, lo que hoy sería marzo o abril, ¿sí?, que es lógico. Un año es lógico que comience en primavera, donde los árboles florecen, ¿sí?, y no a mitad del invierno, en enero, como es hoy, ¿no?, en el calendario romano gregoriano, ¿sí?, que
los romanos lo han cambiado porque ellos hacían las campañas, las conquistas durante la primavera. Entonces han cambiado la fecha para que en enero y febrero puedan prepararse físicamente y durante la primavera poder invadir a los países vecinos, ¿sí? Pero según la Biblia el año comienza en primavera, ¿sí? Y sepan que el mes comienza con la luna nueva, ¿sí? Entonces cuando empieza la luna nueva de la primavera, cuando la cebada está lista para la cosecha, empieza el primer mes que se llama Aviv, ¿sí? Entonces dice, a partir de allí, a partir de la luna nueva del primer mes del año, el día 14, ¿sí?, empieza la fiesta de la Pascua, ¿sí? Y la segunda cosa que hay que saber son cuándo comienza un día, ¿sí? Hoy comienza a medianoche, que tampoco tiene mucho sentido, ¿está bien? Lo lógico sería que comenzara con la salida del sol, ¿sí?, o con la salida de la luna. Y Dios eligió la salida de la luna, es decir, la caída del sol y la salida de la luna, ¿sí?, como el comienzo del día. Es decir, un día, según el calendario bíblico, empieza aproximadamente a las 6 de la tarde, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hoy es domingo, ¿sí?, según el calendario hebreo, domingo empezaría a las 6 de la tarde del sábado hasta las 6 de la tarde del domingo, ¿sí? Ahora bien, entonces, cuando llega el día 14, ¿sí?, cuando llega el día 14, entre las 18 del día 14 y al día siguiente, al día 18, es Pascua. Y a las 18 entonces empieza el día 15, es feriado, es Shabbat. Ustedes saben que para los judíos no se podía trabajar, entonces durante 24 horas es Shabbatón, ¿sí? Shabbat festivo, sábado festivo, que podía caer en cualquier día de la semana, ¿sí? Porque fuera de esas fiestas, los judíos debían guardar los sábados semanales, los Shabbat, es decir, el séptimo día, el último día de la semana, que también era un día prohibido para trabajar, ¿sí? Después, si quieren, vamos a ver el significado, por qué el sábado, pero bueno, era así, ¿sí? Entonces, el primer día de Matzot es feriado, el séptimo día de Matzot es feriado. Ahora, la tercera fiesta, que es la fiesta de las primicias, ¿sí?, de la gavilla, que el sacerdote tenía que mecer, ¿está bien?, es luego del primer día de Matzot. Se espera al sábado semanal, ¿sí?, y al día siguiente, el primer día, al día siguiente de reposo, es decir, hoy sería un domingo, que es el primer día de la semana, ¿sí?, allí es la fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias. Bien. Ahora vamos a ver cuándo Jesús murió en su segunda y última Pascua ministerial, ¿sí?, cómo eran los días de la semana, ¿sí? Para eso vamos a ir a Marcos. Primero a Marcos, luego podemos complementarlo con Lucas, ¿sí? Dice en Marcos, vamos a Marcos 15, ¿sí?, 15, 42. Cuando llegó la noche, ¿sí?, acá ya Jesús había sido crucificado, que era el día 14 a las 12 del mediodía, ¿sí?, dice la hora sexta, porque la hora romana empezaba a las 6 de la mañana, la hora sexta era al mediodía. Es crucificado y a la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde, Jesús muere. Y entre las 3 y 6 de la tarde tenía que ser sepultado
porque a las 6 empezaba el Shabbat festivo, el primer día de Matzot. ¿Sí? Ahí no podían enterrar a Jesús, no podían trabajar. Entonces ahí José de Arimatea, ¿sí? Ahí dice, miren, en 42, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, es decir, cuando llegaba la 18 empezaba el día de reposo, el Shabbat festivo, el primer día de Matzot o panes sin levadura. José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, ¿sí? Era un seguidor de Jesús, a pesar de ser una autoridad religiosa farisea, como Nicodemo, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto, quería confirmar. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José de Arimatea, el cual compró una sábana y quitándolo del madero, ¿se entiende?, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. ¿Sí? Y dice en capítulo 16, cuando pasó el día de reposo, ¿sí? Me siguen, ¿no? Entonces, lo sepultan rápidamente, precipitadamente. Al día siguiente es Matzot, el primer día, el reposo. Pasó el día de reposo. Y María Magdalena, María madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. ¿Sí? Y muy de mañana, el primer día de la semana, eso es domingo, vinieron al sepulcro ya salido el sol, es decir, un día después del reposo, compran el ungüento y el domingo, ¿sí? Al alba, ¿no? con el primer rayito del sol, vienen al sepulcro para poder ungirlo, porque no habían podido dar una sepultura como ellos hubiesen preferido, ¿sí? Que en la costumbre hebrea le ponen ungüento, ¿sí? En el cuerpo. Y en Lucas, ¿sí? En Lucas dice, por ejemplo, en Lucas 23:50, había un hombre llamado José, de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación, es decir, Pascua. Y estaba para comenzar el día de reposo, es decir, Matzot. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro como fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Bien, entonces en Marcos dice que compraron ungüento al día siguiente del Shabbat. Y en Lucas dice que compraron ungüentos el día anterior al Shabbat. ¿Sí? Entonces, no hay una discordancia aquí, sino se entiende perfectamente. ¿Sí? Es decir, que Jesús muere en Pascua, luego viene el Shabbat, ¿sí? Festivo, al día siguiente compran el ungüento, al día siguiente el ungüento es Shabbat semanal y al día siguiente es domingo. El primer día de la semana vienen con el primer rayo del sol a la madrugada, ¿sí? A la sepultura de Dios. ¿Sí? Entonces, si la primicia, ¿sí? Si la primicia fue el domingo, ¿está bien? Cuando vienen las mujeres. El día anterior es sábado semanal. El día anterior, donde compran el ungüento, es viernes.
día anterior al viernes, es feriado festivo, Shabbat festivo, es decir, jueves, Jesús murió necesariamente un miércoles a las 3 de la tarde. ¿Sí? Sabemos hoy, basando en la Biblia, el día exacto y la hora exacta. Murió el miércoles 14 de Aviv, 14 del primer mes del año, que es en primavera, a las 3 de la tarde. ¿Sí? Y ahora, ¿cuándo resucita? ¿Sí? Sabemos que Jesús dijo que iba a estar 3 días y 3 noches, ¿sí?, en el infierno, en el Sheol, porque él tenía que cumplir lo que pasó con el profeta Jonás, ¿sí?, que estuvo en el vientre del pez, que estuvo en el fondo del mar, estuvo en el vientre de la tierra, es decir, en el Sheol, en el infierno, durante 3 días, 72 horas. ¿Está bien? 3 tardes y 3 mañanas. Si murió a las 3 de la tarde del día miércoles, ¿sí?, un día es jueves, 2 días es viernes, 3 días es sábado. ¿Sí? Jesús tuvo que haber resucitado aproximadamente a las 3 de la tarde, o entre las 3 y las 6 de la tarde del día sábado semanal. ¿Sí? Y al día siguiente, cuando vienen las mujeres a poner el ungüento a Jesús, ¿sí?, ya la piedra había sido removida, pero no para que salga Jesús. No, Jesús había descendido al Sheol, ¿sí?, al infierno, ¿sí?, y ya había resucitado. Jesús no necesita que la piedra se mueva para salir de la cueva, ¿sí? Ya había despojado su cuerpo de muerte, ¿sí? La piedra se mueve, que según historiador Flavio Josefo, la piedra era tan grande que tenía que ser movida por 20 hombres. ¿Sí? Es decir, las mujeres que vieron sepultar a Jesús en ese lugar, ¿está bien?, sabían que ellas no podían mover la piedra, pero ellas creyeron. Si bien no sabían que Jesús iba a resucitar, porque no habían comprendido, porque sus ojos estaban velados para comprender lo que Jesús había dicho, tenían fe de que de alguna manera ellos podían dar una buena sepultura a su Señor. ¿Sí? Ellas estaban dolidas por no haber podido despedir de su Señor como hubieran deseado. Entonces compraron el ungüento, ni bien pudieron, que fue el viernes, ¿sí?, y guardaron ese ungüento, ¿sí?, orando, esperando el domingo, luego del sábado, luego del reposo, para ir corriendo, ni bien salía el sol, creyendo que Dios de alguna manera le iba a permitir poner ese ungüento a su Señor. ¿Sí? Y lo que hizo mover esa piedra, ¿sí?, no es Jesús para poder salir, no fue el ángel Gabriel para que Jesús salga del sepulcro. Jesús ya había salido, ya no estaba ahí, cuando las mujeres llegan no está, ¿sí?, sino la fe de esas mujeres. La fe de esas mujeres de poder ver, tocar a su Señor. ¿Sí? Y cuando Jesús se encuentra con María Magdalena, eso está en Juan, ¿qué dice? ¿Sí? Juan 20, 15. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboní, o Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre.
Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Bien, Jesús todavía no había subido el domingo. Había resucitado, pero no había subido al Padre. ¿Por qué? Porque la fiesta de las primicias era el domingo por la mañana, ¿sí? Entonces Jesús sube, asciende, ¿no?, al trono del Padre el domingo por la mañana. Porque muchos confunden de que la fiesta de las primicias significa que Jesús resucitó de entre los muertos, es decir, es la subida del vientre de la tierra a la superficie, ¿no?, a este mundo. Pero no, ahí está claro, o sea, el fiesta de las primicias, el domingo, ¿sí?, significa que Jesús asciende de este mundo al cielo, ¿sí?, no del infierno a este mundo. Entonces, claro, la fiesta de las primicias es el domingo, ¿sí?, pero Jesús ya estaba resucitado. Entonces, si contamos 3 días, desde el sábado a las 3 de la tarde, que estamos seguros de que murió ese día y esa hora, Jesús tenía que haber resucitado el sábado. Y es completamente lógico porque Jesús es el Señor de sábado. ¿Por qué? ¿Qué significa sábado? ¿Qué significa Shabbat? ¿Qué significa el séptimo día? Ya hemos hablado muchas veces esto, ¿sí? 7 significa, Sheva es promesa, es la promesa de Dios. Dios cuando creó el mundo, ¿no?, en Génesis 1, cuando declara su plan, ¿sí?, porque Él muestra todo, Él muestra el fin desde el principio, divide los días en 7 y el séptimo día, dijo, el séptimo día es de reposo. ¿Qué quiso decir? ¿No? Que el séptimo día Él cumple su promesa, promesa de salvación. Entonces, ¿cuándo tenía que haber resucitado Jesús? Cumplir esa promesa de morir por nosotros, sacrificarse en el madero, ¿sí?, llevando nuestros pecados y muriendo en nuestro lugar, ¿sí?, y borrando nuestro pecado para que su justicia pueda cubrirnos, y Él resucitando vencer al hijo del pecado, al hijo de la perdición, a Satanás. El sábado, Él cumple su promesa el sábado, ¿sí? Y el domingo, que es el día primero, pero también el 8, es el nuevo comienzo, Él asciende a Dios, asciende a los cielos, ¿sí?, como la primicia, como el primer fruto, como el primer hijo de Jerusalén celestial, ¿sí? ¿Para qué? Para que poder distribuir su Espíritu Santo para ser el primero de muchos hermanos. Entonces, hermanos, amados de Yeshua, está clarísimo, basándonos solamente en la Biblia, basándonos en la palabra que Dios nos dio, está todo muy claro, no hay mucho lugar a discusión, ¿sí? No hay polémica, ¿sí? Jesús murió un miércoles a las 3 de la tarde durante el día de Pascua, ¿sí? Y resucitó el sábado siguiente, 3 días después, probablemente a las 3 de la tarde o entre las 3 y las 6 de la tarde, ¿sí? Allí resucita y espera toda la noche hasta el día siguiente, se presenta delante de María Magdalena y de las otras mujeres, ¿sí?, y ahí asciende como la primicia, como el primer fruto, es el primero que entra al cielo, el primero que entra a la tierra prometida. Amén.
Gloria a Dios, muchas bendiciones y nos vemos en el próximo video. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía.